Bueno, el título de la conferencia, como saben ustedes, es literalmente Los ángeles negros en el romancero gitano de Federico García Lorca. Ese sintagma es importante y en algún medio de comunicación se ha olvidado. Bien, si fuera un presentador al uso tradicional, diría que la conferenciante que está aquí entre nosotros es catedrática de literatura española de la Universidad de Barcelona. A continuación diría que es profesora emérita, seguiría diciendo que es crítica literaria, escritora, filóloga, y con esto diría, está presentada la conferenciante. Pero tengo que ponderar la figura que esta tarde tenemos aquí entre nosotros, porque aunque ella después me va a decir que soy un exagerado, en este caso no lo soy, es una de las personas más brillantes de la Universidad Española del siglo XX. No lo digo yo, lo dijo nada más y nada menos que aquí en Castellón, cuando vino a dar una conferencia Francisco Ayala, que saben ustedes que era una personalidad en muchos campos. Bien, fue una excelente profesora, ha sido una institución en la Universidad de Barcelona, concretamente en la Facultad de Filología en Literatura Española. Puedo dar fe de ello inmediatamente hoy mismo, cuando le he acompañado y se ha parado una persona de Barcelona para decirnos: «Oh, la profesora Rosa Navarro, la mejor profesora de literatura que he tenido», y así sucesivamente. Recuerdo incluso que un día que fui a Cambridge, en el Trinity College, a dar un curso de doctorado, un alumno de doctorado se me acercó y me dijo: «¿Usted es español?». «Sí». Y a continuación: «Yo conozco mucho en Barcelona y ha sido profesora mía la profesora Rosa Navarro Durán». Quiero decir que tiene una fama de gran profesora, de gran investigadora, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Es, por lo tanto, un tópico, esto sí que sería un tópico, es decir, que es un lujo para Castellón, no solamente para el Ateneo, el que esta tarde esté aquí entre nosotros la doctora Rosa Navarro Durán. A su vez, además de valorar estas características que he dicho, ella, en el último libro que acaba de publicar, porque tiene centenares, y lo pueden ver ustedes en Dianet, centenares de artículos en revistas prestigiosas, tiene más de 50 libros y últimamente ese número se puede también aplicar a libros adaptados a niños en la colección EDB, de la cual ella es directora de clásicos castellanos. Además, pues bueno, fundamentalmente su campo de investigación es sobre el Siglo de Oro. Ha venido aquí en muchas ocasiones, ha hablado sobre el Lazarillo con su tesis original sobre el Lazarillo, ha hablado de María de Zayas, ha hablado del Siglo de Oro prácticamente de todos los escritores y obras importantes. Pero a su vez no es menor su importancia en la literatura española contemporánea. Por ejemplo, si ustedes van a leer nada de Carmen Laforet, pues yo les sugeriría que el libro que tienen que leer es el de la editorial Destino, y después también el comentario que hace, el prólogo que hace la profesora Rosa Navarro Durán. Es también, a su vez, estudiosa prácticamente de todos los campos de la literatura española, de teoría literaria, de crítica literaria. Tiene, por ejemplo, un libro, ¿Por qué hay que leer a los clásicos?, cómo se comenta un texto literario. Si ustedes van al catálogo de la Universidad Jaume I, allí pueden encontrar decenas de libros de la profesora Rosa Navarro Durán. Pero, además, hablaría de ella, he dicho que es una investigadora muy rigurosa, es una excelente profesora, pero sobre todo es una gran persona, generosa, sencilla, humilde, como los grandes sabios, y que creo que ya he pasado los 5 minutos de ponderar la figura de Rosa Navarro. Creo que hemos tenido una gran ocasión en que una vez más esté entre nosotros y nos hable concretamente el título, repito, Los ángeles negros, porque esta expresión, este sintagma, ángeles negros, es muy importante, en el romancero gitano de Federico García Lorca.
Muchas gracias y tiene la palabra la profesora Rosa Navarro. Ya conocen ustedes a Santiago. Es amigo mío y es un exagerado. Parece andaluz. La verdad es que lo que ocurre es que soy muy vieja, he trabajado mucho y sobre todo lo que me mueve es el afecto. Por eso en este momento estoy tan contenta de estar aquí, porque han venido muchos de ustedes a oírme y ese es un regalo inmenso. Luego conservo esta imagen suya y me digo, anímate, Rosa. Hablo conmigo mismo para darme ánimos. Fíjense, tengo la voz cascada, pero tengo agua y micro. E intentaré hablar lo más clara posible. Se lo cuento. El martes daba una charla sobre el burlador de Sevilla y como lo puse verde, porque se lo merece, me quitó la voz. Y hoy lo he dicho a Federico, Federico, tengo que hablar de ti, pero fíjate cómo estoy. Y él me ha dicho, no te preocupes. Y aquí estoy, con voz cascada, pero muy contenta de verles a ustedes. Y creo que la mejor forma, en mi caso, de celebrar ese centenario tan espléndido, no dejen ustedes de venir al Ateneo, tal como está el mundo o la sociedad. Es fundamental que sigan ustedes, que creen ese ámbito de cultura, ese lugar en donde se escucha, en donde se convive con personas de diversos intereses. No dejen de hacerlo. Pues digo que una forma estupenda de celebrar el centenario del Ateneo es recordar esta obra fundamental para el siglo XX y para hoy, que es el Romancero Gitano de Federico, porque lo estaba escribiendo cuando un grupo de castellonenses tuvo la genial idea de crear el Ateneo. En el 25 estaba escribiendo estos romances. Los había empezado en el 21, parece ser. En la portada de la edición de Revistas de Occidente pone 24-27, se publica en el 28. Pero hay distintos testimonios de que los estaba escribiendo a lo largo de esos años 20. Federico, precisamente en agosto, se va a recordar el 90 años de su asesinato. ¡Qué dolor! ¿De qué nos privaron? Fíjense ustedes qué obras más maravillosas estaba componiendo. La última bodas de la casa de Bernarda Alba, por Dios. Del mismo modo que cuando escucho a Mozart, yo pienso, qué rabia la enfermedad que nos privó de este hombre tan pronto. Cuando leo a Federico digo, no hay derecho. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? ¿Cuántas obras nos hubiera dado, nos hubiera regalado? Pero cierro la página de llanto y voy a su creación inmortal. Federico dice del Romancero Gitano, él dio una conferencia en el 36, primero en San Sebastián y luego en Barcelona, sobre el Romancero Gitano. En Barcelona, primero Margarita Xirgu, la gran actriz, su gran amiga, recitó el llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Esto les voy a contar un pequeño secreto. Pasen ustedes aquí, hay como 2 butacas vacías, no sé si se pueden ocupar. No vayan a estar de pie, aquí hay 2 butacas. O 3.
como estupendo, como en el 27, dentro de 2 días, se va a celebrar, se va a recordar a la generación del 27. La editorial EDB, que me pide que haga adaptaciones, me dijo: ¿por qué no nos haces un librito sobre el grupo del 27 para los alumnos de ESO? A ellos les parece muy fácil, pero es dificilísimo. Y me puse a hacerlo. Y cuando lo estaba haciendo, el ministro de Cultura dijo, no lo nombro, dijo que del grupo del 27 quitaba a Ignacio Sánchez Mejías porque era torero. Ay, se me puso, bueno, la sangre hirviendo, mis queridos amigos. Y entonces amplié el pequeño espacio que dedicaba a Federico, poniendo su llanto por el gran torero, su gran amigo, el gran compañero de todos ellos, ese poema tan bello, a su muerte. Es decir, sí, en ese pequeño librito para los alumnos está, me dijeron en la editorial, ¿le has dedicado más páginas a Federico? Dijo, sí, por el ministro de Cultura. No me entendieron, más vale. Pero yo puse el llanto por Ignacio Sánchez Mejías para desmentir la ignorancia del ministro. Una vez dicho esto, les diré algunas de las palabras que en esa conferencia sobre el romancero gitano dijo Federico, acompañado, como les digo, de su amiga que recitaba, la gran actriz Margarita Xirgu. Dijo sobre el romancero gitano: el libro en conjunto, aunque se llame gitano, es el poema de Andalucía. Y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Así pues, el libro es un retablo de Andalucía, con gitanos, caballos, arcángeles, planetas, con su brisa judía, con su brisa romana, con ríos, con crímenes, con la nota vulgar del contrabandista y la nota celeste de los niños desnudos de Córdoba que burlan a San Rafael. Un libro donde apenas está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando lo que no se ve. Este es Federico. Qué sensibilidad, qué inteligencia, qué finura, qué ángel, qué duende, era simpatiquísimo. Por eso lo mataron, porque empezaba a tener éxito, porque era muy simpático, porque tenía duende y porque era la figura del amargo que va a aparecer aquí en estos romances. Dejó una huella, una sombra en su vida. Les voy a recordar algo. A mí siempre me impresiona cuando lo digo. ¿Saben ustedes cuándo se celebra el Día de San Federico? Lo pueden buscar en el Santoral. El 18 de julio. Qué terrible, mis queridos amigos. Su padre se llamaba Federico, como él. Su familia lo apoyó siempre. Y él los quería mucho. Lo mantuvieron, le dieron dinero hasta casi al final. Y ese julio se fue a Granada a celebrar el cumpleaños, el santo, su santo y el de su padre. Si no hubiera ido a Granada, no lo hubieran matado, mis queridos amigos. Le pasó lo mismo a Miguel Hernández. Se lo volvieron a meter en la cárcel. Es porque volvió a Alicante.
Los vecinos, los que te conocen, son los más peligrosos. Porque hay un sentimiento no solo español, sino del ser humano, que aparece en las primeras páginas de la Biblia, que es el cainismo, la envidia del mejor. Por eso lo mataron, mis queridos amigos, porque se llamaba Federico. Es como el amargo. Si no, el propio Dalí le hubiera ayudado a escapar. Su familia tenía dinero, se hubiera salvado. Pero volvió a Granada para celebrar su santo. El mismo día que el que llamábamos caudillo dio el golpe de Estado. El mismo día de San Federico. Siempre me pone la piel de gallina pensarlo. Ahora lo verán en uno de los romances, pero antes de llegar a él empezamos por el primer romance. ¿Por qué? Porque les indicaré que detrás de Federico no solo está la fuerza, la originalidad, el sentimiento, sino la cultura. Sin lectura, sin cultura, no somos nada. De una pobreza total, mis queridos amigos. De una pobreza absoluta. Por eso es tan importante que el Ateneo sea un faro de cultura. Se lo voy a demostrar. Empiezo a leerles, callo y doy la palabra a Federico, su primer romance. Como dice él, empieza el libro con dos mitos. El primero es el mito de la luna como bailarina mortal. Vamos a leerlo. Romance de la luna, luna. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor de llano dentro de la fragua. El niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya. ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Fíjense qué maravilla. Sigue el ritmo del romance tradicional. Agrupa en cuartetas los versos con esas asonancias de los pares. Está describiendo la seducción del niño por la luna que baila. El niño la quiere proteger de los gitanos que están sonando y ya llegan por el valle con sus caballos que dicen que tocan el tambor de llano. Son las pezuñas de los caballos que van llegando a la fragua. Pero la niña, el niño, ya no los va a volver a ver. El niño va de la mano con la luna por el cielo. En la fragua está muerto. Fíjense, aparece la muerte ya.
y ahora les tengo que llevar a otro lugar. Hay un escritor que apasionó a Federico y que es genial, sencillamente genial. Es Oscar Wilde. Oscar Wilde. También cómo acabaron con él. Él contribuyó a ello, se fió de los demás, cayó en ese peligro, en esa cárcel, acabaron con él. Pero él había escrito una obra maravillosa que se llamaba Salomé, sobre esa figura bíblica, la hija de Herodías, que baila delante de Herodes y luego le pide la cabeza de San Juan Bautista en bandeja de plata. Fíjense cuántas veces han visto esta cabeza en bandeja de plata. Esa historia terrible la recoge Oscar Wilde. Y para que la interprete Sarah Bernard, fíjense qué tiempos, la escribe en francés. Está escrita en francés a fines del 19. Luego su amigo, su compañero, un idiota, Lord Douglas, la traduce mal al inglés. Fue el padre el que lo llevó a la cárcel. La tradujo mal al inglés y tuvo que reformarla el propio Wilde. Y un músico alemán extraordinario, Strauss, pero Richard, que es el bueno, no el de los valses, no, Richard, háganme caso. Leyó la obra, vio representada la obra y creó una ópera. Estamos a principios del siglo XX. Se representa en el Teatro Real. Se escribe en el año 19 un ensayo sobre la Salomé de Wilde. Se representa también la obra en Madrid. ¿Y la interpretará quién? Dicen que mejor que Sarah Bernard. Margarita Xirgu, qué gran actriz. Les recuerdo una cosa, este país siempre ha sido gran país de actrices y actores. Hoy, siempre que voy a ver una obra, puede que la obra no me guste, pero los actores y actrices son fantásticos, son estupendos. Pues la Xirgu, según opiniones, lo hizo mejor que la Sarah Bernard. No se sabe, porque las dos eran geniales. Pero Pardo Bazán habló de la obra de Oscar Wilde. ¿Por qué les cuento esto? Porque Federico lo leyó la obra. La menciona en uno de sus cantares primeros. Y solo se entiende ese romance de la luna, luna, a través de la lectura de la Salomé de Oscar Wilde. Ustedes leerán en sus ensayos en donde dicen, estaba obsesionado Federico con la luna y la asociaba con la muerte. Pero no se le ocurrió así por las buenas, no. Les voy a leer el comienzo de la Salomé de Oscar Wilde. La publicó Esther Tusquets en su colección de Lumen y la tradujo al castellano Pere Gimferrer del grupo. Como ven ustedes, estamos en los años 70. Yo tengo la segunda edición del 79, la primera es del 71. Es una obra maravillosa, tremenda. Pero ¿cómo empieza? Un joven sirio, hay dos jóvenes, el paje de Herodías y el joven sirio. El joven sirio dice, qué hermosa está esta noche la princesa Salomé. Y el paje de Herodías, contemplad la luna, qué extraña esta noche, como una mujer salida de la tumba, como una mujer muerta, como si buscara muertos. ¿Van entendiendo lo del romance? El joven sirio dice, extraña, como una infanta cubierta por un velo amarillo. Sus pies son de plata,
como una princesa cuyos pies fueran palomas blancas, como si bailara. Y el paje de Herodías, porque el joven sirio habla de Salomé y el paje habla de la luna. Como una muerta avanza lentamente. La tragedia va a seguir. Y va a seguir hasta el momento en que, como no le hace caso al joven sirio, Salomé se matará. Y el joven paje también, porque quería al joven sirio. Y siempre, en esos momentos en que toman esas decisiones, está presente la luna que asocian con Salomé. La luna roja, como si sangrara. La luna que está buscando muertos. Y al final, cuando Salomé también muera, dirá: un rayo de luna ilumina a Salomé. Ya saben ustedes que ella bailará para Herodes. Va a bailar sobre la sangre de esos dos jóvenes que se han suicidado. Herodes no quería, pero ella sí. Y cuando acaba su baile, como saben ustedes, le pide a Herodes la cabeza de Yocanán, de San Juan Bautista. Y cuando le ofrecen la cabeza en bandeja de plata, se empeña en besarle los labios. Él no le había hecho caso. Pues bien, esa luna que está presente en toda la Salomé de Wilde, que se funde con la figura de Salomé que baila, es esa luna que está en el romance de la luna. Está indicando, Federico, que ha leído la Salomé, que esa luna que está cautivando, seduciendo al niño gitano, es esa luna que ilumina la escena en la Salomé de Wilde. Y luego no dejará de estar presente en su obra. En Bodas de Sangre aparece. Ya no se le puede ir, pero no se entiende esa presencia, esa fusión de la luna con la muerte, sin leer la Salomé de Oscar Wilde, que es una obra preciosa, que espero que cualquier día vuelvan a representar. Una tragedia terrible, pero llena de belleza, que leyó muy bien Federico. Era muy joven Federico entonces, era muy joven. Fíjense que nace en el 98, en los años 20, tiene muy pocos años, pero se ha empapado ya de esta obra y la ha trasladado a ese romance de la luna. Le va a seguir un romance que no les he puesto, no tengo tiempo de leerlo todo lo que quisiera, que es Preciosa y el aire. Fíjense, Preciosa, la persigue el aire sátiro, que le quiere levantar la falda. Preciosa es el nombre de la gitanilla de Cervantes. Y esa persecución de una niña por el aire aparece en un poema de Martín de la Plaza de las Flores de Poetas Ilustres. Vean cómo son las lecturas las que enriquecen, las que permiten a los escritores crear, hacer esas grandes obras. Cuando se me acercaba en los tiempos que daba clase a algún niño, alguna niña, curiosamente ahora que hago Zooms a los colegios, el otro día hice uno a un colegio de Guadalajara. La verdad es que me escucharon muy atentamente, eran niñas de eso. Y las preguntas que me hacían siempre iban a lo mismo. ¿Qué les tenía que aconsejar a aquel niño, a aquella niña que quisiera ser escritora? Están obsesionados con escribir, mis queridos amigos, pero no con leer.
Y yo siempre cuando se me acercaba un alumno y me decía, yo escribo, digo, muy bien. ¿Le podría enseñar? Sí, claro. ¿Has leído? Poco, no me gusta. Yo pensaba, madre mía, ¿qué le voy a decir? ¿No? Cuando lea el churro que me va a dar, ¿no? Yo no soy tan mala con los niños que me lo preguntan, pero les digo, no dejes de escribir, pero sobre todo lee. Y no tienes que aprovecharlo todo. Cuando la cosa te digan que no es buena, la rompes y la tiras y sigues escribiendo. Porque hoy todo el mundo quiere escribir y nadie quiere leer. Esos poemas de Federico es la muestra, lo mucho que leyó de joven antes de empezar a escribir. Luego viene la originalidad del genio, pero detrás están las lecturas. Voy a pasar a otro romance, al romance Reyerta. Fíjense ustedes, aquí aparecen esos ángeles negros del título, pero es que también los ángeles negros aparecen en la Salomé, los ángeles negros de la muerte, que están presentes, la muerte está presente en todo el romancero, en ese primero que han visto, pero ahora todavía más, porque ese romance Reyerta es en realidad un avance de la guerra civil, por Dios, qué dolor, qué absurdo. No lo superaremos nunca, nunca, porque una cosa es una guerra contra un enemigo, fíjense, la guerra contra los franceses. Yo, como soy de Figueras, me llevaban al castillo de San Fernando, en donde estuvo prisionero el general de Castro, Álvarez de Castro, prisionero de los franceses. Y entonces ya saben que la gente es muy truculenta. Y me enseñaba en la pared, dice, ¿ves estas manchas rojas? Yo no veía manchas rojas, pero sí tenían que estar, las veía, ¿no? Dice, esto era la sangre de Álvarez de Castro. Oh. Y dice, no lo dejaban dormir, lo pinchaban. Y en mis noches de insomnio siempre pienso en Álvarez de Castro. Sí, fíjense ustedes, pero hemos olvidado a Álvarez de Castro, hemos olvidado la guerra contra los franceses. Porque una cosa es luchar contra los enemigos, que son los vecinos, otra cosa es la lucha entre hermanos, por Dios. Verán ustedes, Reyerta. En la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. Si yo les pregunto cómo van vestidas estas mujeres, ustedes los ven muy bien. Van de negro, de cabeza a pies. El toro de la Reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve. Los ven los ángeles negros, están también en Salomé. Ángeles con grandes alas de navajas de Albacete. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte, como el propio Federico. Fíjense, hasta aquí ha utilizado cuartetas, unidades de 4 versos. Cuando se ha detenido en el gitano muerto, le dedica una cuarteta y un dístico, 6 versos. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios, una gran saria, y le añade un dístico. El juez, con guardia civil,
por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire del poniente. Fíjense, se pone el sol. Ángeles de largas trenzas y corazones de aceite. Es la muerte. Yo cuando veo los ángeles de las pinturas románicas, ¿se acuerdan de esas alas? Recuerdo esos ángeles también, de largas trenzas y corazones de aceites, con grandes alas de navajas de Albacete. Fíjense ustedes, en primer lugar tengo que advertirles de algo. Las navajas por excelencia son de Albacete, por eso llevan navajas de Albacete, claro. Si ustedes van a Albacete y les regalan una navaja, me la regalaron, tienen siempre que dar una moneda. Me lo dijeron. Fui a dar una charla en la Facultad de Humanidades que se llama Infante Don Juan Manuel, y yo les dije, Don Juan Manuel no era infante, era su padre, él no lo fue nunca. No me hicieron puñetero caso, como siempre me pasa, pero es igual, ¿no? Y entonces me regalaron, fueron muy amables, me regalaron una navaja de Albacete que tengo. Y me dijeron, pero nos tienes que dar algo de dinero, porque o si no cae la mala suerte sobre ti. Uy, no. Digo, ¿cuánto? No, dice, poco, basta una moneda. Le di 1 euro, ¿no? Pero no dejen de pagar lo mínimo si les regalo una navaja. Cuando llegué al aeropuerto, no me acordaba que llevaba una navaja. Lo pasé por el detector de metales. ¡Oh, cómo pitó! Entonces tuve que darles una larga explicación. Y la verdad es que me creyeron porque me vieron pobre mujer, ¿no? Pero si llego a tener determinada cara, no paso. No lo olviden ustedes, siempre una moneda. Si les regalan una navaja de Albacete, siempre. El otro día, García Montero, del que estábamos hablando, y una columna, y presumía de que le habían regalado una navaja de Albacete. Yo estuve a punto de escribir una nota diciendo, ¿has dado una moneda? Pues si no vas, bueno. Me callé, allá él. Yo ya lo sé. Y ustedes también, no lo olviden. Consejo, si se acuerdan de algo de esta charla, acuérdese de esto. Es lo más importante. Bien, fíjense ustedes, se me ha olvidado decirles que en los romances de Federico, como en los romances tradicionales, se pasa del discurso indirecto al diálogo, que no se marca, se oyen las voces mezcladas con el discurso indirecto. Fíjense aquí, ¿no? Se están peleando 2 grupos de gitanos. Nada más, es una reyerta. Palabra que no hace mucho leí, un muerto en una reyerta. Digo, mira, ¿ves? Es que es así, no para. Y indudablemente lo sitúan en el campo. Fíjense, en medio del barranco, los olivares. Luego está recortando en la dura luz del poniente los perfiles de los jinetes, los caballos enfurecidos se enfrentan. Las mujeres están apartadas en la copa de un olivo, como aparece muchas veces en el romance La Infantina, aparece en la copa de un árbol. Pues en la copa de un olivo, se ha leído muy bien Federico los romances. En la copa de un olivo están las viejas mujeres, testigos de esa lucha entre hombres.
Fíjense ustedes, han cambiado los tiempos, felizmente, pero ¿cuántas veces vemos imágenes de manifestaciones en tantos países? No hay una sola mujer, ni una. Todavía no existen en montones de países, no existimos en montones de países. Entonces vemos la reyerta entre esos dos grupos, como en la guerra civil. Y se ven esos ángeles negros, los ángeles de la muerte, que tienen una belleza impresionante, que traen pañuelos y agua de nieve, que tienen las alas de navajas de Albacete, que tienen largas trenzas y corazones de aceite. Esa imagen última es genial. Si le preguntáramos a Federico como le preguntaran, ¿por qué dices en el romance sonámbulo ese que comienza verde que te quiero verde? ¿Por qué dices 1000 panderos de cristal herían la madrugada? Federico dijo, no lo sé, solo sé que los he visto. Eso es. Porque fíjense, Federico era muy amigo de Dalí, de mi pueblo. El padre de Dalí casó a mis padres. Era notario de Figueras. Y en Figueras se leyó por primera vez Marianita Pineda, es preciosa. Pues bien, esa muerte aparece aquí. Pero es una muerte vista a través del surrealismo, de lo onírico, de los sueños. Fíjense que es el maestro del surrealismo, Dalí. Se ve muy bien. Esos relojes blandos de sus cuadros, reflejan muy bien nuestra vida. Yo siempre pienso, ¿cuánto tarda en pasarme el rato? Y pienso, claro, los relojes blandos. Es el surrealismo de esas imágenes de Federico, viendo la muerte en esos ángeles que sobrevuelan ese barranco. Y por fin, en esa lucha entre dos bandos iguales, cae muerto un hombre. Juan Antonio el de Montilla tiene nombre solo cuando muere. Fíjense la belleza de su cuerpo. En la literatura grecolatina se asocia siempre con lirios a los hombres, como aquí. Él tiene una granada en las sienes. Miguel Hernández, que escribió una elegía preciosa a la muerte de Federico, le puso una granada en la sien también. La muerte. Va montando cruz de fuego, carretera de la muerte. Como le pasó a Federico, es el nombre que surge en ese barranco de Biznar. Mataron. Y entonces, fíjense, hay una ruptura absoluta y aparece la ley. El juez con guardia civil viene por los olivares a ver qué ha pasado. ¿Y qué le dicen? No ha pasado nada. No se trata de que intervenga. No ha pasado nada. Dice, aquí, señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Y es verdad. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Ahora con esa polémica tan absurda sobre la cosa es pelearse. En este país lo que les gusta a la gente es pelearse con lo bonito que es hablar y ser personas y ser amables. Y además la mayoría de gente somos amables. Pero luego surgen una polémica por un curso sobre la guerra civil. La guerra que perdimos o que ganamos todos, ya no lo sé. No, perdona. Hay que decir lo que decía Federico en este romance. Aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Los que pierden son siempre los cartagineses. Los que ganan son siempre los romanos. Como en las guerras púnicas, mis queridos amigos. Ya cae luego con ese último vuelo de los ángeles negros sobre ese campo en donde se han peleado 2 bandos de gitanos.
Los ángeles negros sobre el poniente sobrevuelan, pasado lo de siempre. Paso al siguiente romance. La muerte de Antoñito el Camborio. Vean ustedes cómo sigue presente la muerte. Federico dijo en esa conferencia: Antoñito el Camborio es el único que me llama por mi nombre. Y es verdad. Fíjense qué belleza. Lo matan los suyos porque le tienen envidia. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Vean el ambiente, cómo va creando. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Fíjense en esta cuarteta, en esos dos dísticos, qué movimiento en la lucha, en el asesinato de Antoñito por sus primos. Por sus primos, no lo olviden, es lo que les decía. No quiero decir con esto nada malo de los primos, cuidado, entiéndanme. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. No podía, se defendió bien, eran 4. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, fíjense, términos de los toros, mis queridos amigos. A uno le puede gustar o no gustar, yo no entiendo nada, ni he ido nunca, ni pienso ir. Pero hay que tener en cuenta que hay que conocerlo. Son rejones. Cuando los herales son becerros que tienen más de 8 años y no han llegado a 9. Sueñan Verónicas de Alelí, el paso de la capa. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Con esa escena del toreo se oyen esas voces. Antonio Torres Heredia. Muy perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pero si paran, ya está bien. Ya. No. Han decidido no parar. Bueno, lucharemos. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. Fíjense qué bello como el retrato, ¿no? ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Le pregunta Federico al muerto. Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz. Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, ven cómo le llama por su nombre. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Y les voy a abrir otro paréntesis. Como saben ustedes, gracias a Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Esa es la visión que tenemos los cristianos de la muerte. Y nosotros, creamos o no, somos cristianos, mis queridos amigos. En cambio, la cultura grecolatina no veía la muerte
como un fluir de un río hacia el mar, sino como una verticalidad rota. Se veía como una espiga cortada por la reja del arado, como una flor pisada. Y aquí Federico lo asume, porque dice el gitano, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Es la verticalidad segada. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Es buenísimo, ¿no? Viva moneda. ¿Por qué? Porque las monedas aparecen en los perfiles. Yo siempre que veo una moneda la dignifico pensando en estos versos. Viva moneda que nunca se volverá a repetir de su belleza. Un ángel marchoso, vuelven a aparecer los ángeles, pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Llegan a Benamejí. Voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Fíjense qué belleza, ¿no? Cómo crea la atmósfera, la lucha, el movimiento, la belleza del muerto. Esos últimos momentos después de muerto, que habla con el poeta y lo llama por su nombre. Y le dice, Federico García, llama a la Guardia Civil. Es una maravilla, ¿no? Y vemos esa muerte de perfil como la moneda, esa moneda irrepetible. Los primos lo mataron, le envidiaban su belleza. Acabaron con él, eran 4. Es lo que le pasó a Federico. Sus conciudadanos lo envidiaban. No podían soportar su inteligencia, su éxito, su duende, su belleza. Acabaron con él, lo troncharon. Y nos queda el último en donde aparece el amargo, el romance del emplazado. Dice Federico, es muy interesante. Pocas palabras voy a decir de esta fuerza andaluza, centauro de muerte y de odio, que es el amargo. Teniendo yo 8 años, y mientras jugaba en mi casa de Fuente Vaqueros, se asomó a la ventana un muchacho que a mí me pareció un gigante y que me miró con un desprecio y un odio que nunca olvidaré. Y escupió dentro al retirarse. A lo lejos, una voz lo llamó, Amargo, ven. Desde entonces el amargo fue creciendo en mí hasta que pude descifrar por qué me miró de aquella manera. Ángel de la muerte y la desesperanza que guarda las puertas de Andalucía. Esta figura es una obsesión en mi obra poética. Ahora ya no sé si la vi o se me apareció, si me lo imaginé o ha estado a punto de ahogarme con sus manos. La primera vez que sale el amargo es el poema de Cantejondo, que yo escribí en 1921. Después en el romancero. Y últimamente en el final de mi tragedia, Bodas de sangre. Pues bien, ese amargo lo estuvo vigilando a Federico hasta el final. Por eso él lo intuía. Es el protagonista del romance El emplazado. Fíjense, mi soledad sin descanso. Ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo no se cierran por la noche ni miran al otro lado donde se aleja tranquilo un sueño de 13 barcos, sino que limpios y duros escuderos desvelados, mis ojos miran un norte de metales y peñascos, donde mi cuerpo sin venas
con sultanaipes helados. Los densos bueyes del agua. Federico, en la conferencia que dio sobre Góngora, recuerden que Góngora unió al grupo poético, hablaba de esos bueyes del agua, porque dice, y tiene razón, que la lengua castellana tiene metáforas muy bellas, gongorinas. Comemos tocinos de cielo, por ejemplo. ¡Wow! ¿No? Y habla de los bueyes de agua, cuando el agua avanza lentamente como el buey, pero es profunda y peligrosa. Embisten a los muchachos que se bañan en las lunas de sus cuernos ondulados. Y los martillos cantaban sobre los yunques sonámbulos el insomnio del jinete, el insomnio del caballo. No puede dormir el emplazado, ni él ni el caballo. Y el 25 de junio le dijeron al amargo, ya puedes cortar si gustas las adelfas de tu patio. Las adelfas son venenosas, simbolizan la muerte. Pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo, que recuerda esa cosa que ponían los ángeles en la Biblia, ¿se acuerdan? Porque cicutas y ortigas nacerán en tu costado, la muerte. Y agujas de cal mojada te morderán los zapatos. Le anuncian el 25 de junio, se lo dijeron. Será de noche en lo oscuro, porque los montes imantados, por los montes imantados, donde los bueyes del agua beben los juncos soñando, piden luces y campanas. Aprende a cruzar las manos, como en la mortaja. Y gusta los aires fríos de metales y peñascos, porque dentro de 2 meses yacerás amortajado. Es como los Carvajales, los emplazados. Espadón de nebulosa mueve en el aire Santiago. Estamos en el 25 de julio. Grave silencio de espalda. Manaba el cielo combado. El 25 de junio abrió sus ojos amargo. El 25 de agosto se tendió para cerrarlos. Yo siempre pienso el 18 de julio y el 18 de agosto. Es el amargo. Hombres bajaban la calle para ver al emplazado que fijaba sobre el muro su soledad con descanso. Y la sábana impecable de duro acento romano, la tumba, daba equilibrio a la muerte con las rectas de sus paños. No acaba aquí el romancero gitano, y podría seguir leyéndoles El verde que te quiero verde y tantos otros. Pero yo creo que han visto ustedes muy bien volar sobre ese campo, sobre esa cosecha tradicional del romancero, esos ángeles negros, esa muerte que reencarna la luna y se lleva al niño gitano, que enfrenta a 2 bandos de gitanos en reyerta, que mata a ese Antoñito el Camborio, ese talle de junco, por la envidia de sus 5 primos, los Benamejí. ¿O lo han visto en ese emplazado, en el amargo, que se le apareció cuando era niño a Federico y que se lo llevó de la mano al final a ese barranco para siempre, quitándonos la posibilidad de seguir leyendo esta belleza, este ritmo, esta música que funde en una misma corriente los ritmos populares del romancero tradicional, la voz del pueblo, el octosílabo, con esas imágenes surrealistas tan novedosas
del momento, unidas a esas lecturas que tenía Federico y que le permitían escribir a sus 20 años de esta manera tan bella. Lo seguiremos leyendo para darle vida eterna, mientras sus asesinos criminales serán olvidados para siempre. Gracias por su atención. Ese es su afecto y es lo que me da fuerza para ir renqueando con mis años felicidad, que la tengo mucha en estos momentos, cuando leo y cuando les recuerdo. Gracias de verdad por su afecto. Si quieren hacerme alguna pregunta ahora, bueno, cedo la palabra a mi presentador, que se la quito y ya está. Efectivamente, siguiendo el deseo de la profesora, si hay alguien de ustedes que quiera preguntar algo o aclarar algo. Sí. Solo que me tendrás que traducir porque mi oído no es muy bueno, ¿eh? En cada que es, en su casa. Ya. No he escrito porque yo me dedico al siglo de oro, mi querido amigo. Hablo todas las noches, unas veces con Cervantes, otra con Teresa de Jesús. Tengo mis tertulias. Y entonces la poesía contemporánea, la literatura contemporánea es sencillamente una ventana que a veces abro en mi vida. La relación, sí, se escribieron cartas preciosas. ¿Si voy a dónde? ¿A London? El mejor restaurante de Figueras es en London. Mi querido amigo, Figueras es el paraíso perdido para mí. Acabó mi historia con Figueras de una manera muy divertida que les cuento. La casita, se murieron mis padres y teníamos una casita con un huerto. No conseguíamos venderla. Nos ocuparon. Ocupas, los llamaron. Ocupas. Fuimos a denunciarlos. Y la policía, los Mossos, nos dijeron, ni se les ocurra entrar, porque los acusarán de allanamiento de morada. Y entonces mi hermana y yo mirábamos a través de las rejas, ¿no? Pusimos una denuncia, no les cuento el juicio porque es muy largo, ganamos. Les dieron 40 días los de la penitencia de Jesús, claro, es lógico, para que los ocupas se fueran. Y luego los ocupas, que eran muy listos, para no quitarse las subvenciones que tenían, entregaron a los 40 días en el juzgado la llave y nos llamaron los jueces diciendo, desde el juzgado diciendo, han entregado la llave los ocupas, pero nos han dicho que es la llave de su candado porque de la puerta no la tenían. Hombre, claro, si eran ocupas, ¿no? Vale. Muy bien. Estos fueron los primeros ocupas. Sucedieron 3 ocupas más, generaciones. Durante un año no teníamos más que avisos, otros ocupas, vaya. Una de las ocupas a mí me encantó, porque me recibió con el móvil y me dijo, un momento, la ocupa, un momento, que cierro la conversación. Y dice, y cierre la puerta, mi puerta, dice, porque no se me escape el perro. Vale. Bien. En vista de que esto no tenía solución, mis queridos amigos, conseguimos unos compradores. Mi hermana me dijo, oye, que nos compran la casa. Dice,
por mucho menos de lo que dice el catastro. Digo, es igual, como si se la quiere regalar, porque no podemos vivir así. Dice, nos lo compran unos gitanos. Digo, estupendo, por eso se lo menciono, muy poderosos en la zona, estupendo. Y nos lo comunicaron el día que había muerto mi madre. Y mi hermana con razón dijo, la mamá nos manda a los gitanos. Digo, pues estupendo, claro. Y entonces ahí llegó. El momento de la compra-venta fue maravilloso, porque estaban los gitanos, los viejos, los jóvenes y los niños. Y entonces yo me sentía como en casa, gracias a Federico. ¡Ah, como en casa! Le dije a la gitana vieja, que era la más guapa y la más inteligente, es usted una mujer guapísima. Era verdad. Se quedó contenta. Claro, yo le iba a decir, es que me lo sé todo de ustedes gracias a Federico, ¿no? Y entonces cierro la anécdota diciendo, ¿quién fue el comprador? Un niño de 10 años. ¿Por qué? Porque era el único que no tenía antecedentes penales. Como ve, mi paraíso no solo está perdido, sino clausurado. Pero ahí está dentro todo lo vivido, no importa nada. Se lo he contado en clave cómica, porque es mucho mejor, ¿no? Y porque, en efecto, no peligraba nuestra supervivencia, nada más. ¿Alguna pregunta más? No nos han traído el micrófono. Pues quítelo. Debe ser un error mío. ¿Dónde? Sí. Es un adjetivo que quiere decir sensual, sexual y al mismo tiempo resbaladizo. Seguro, lúbrico, si lo busca usted en su teléfono lo verá. Lúbrico quiere decir sexual. Está enseñando sus senos, provocando sexualmente al niño. Eso es lo que quiere decir lúbrico. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchas. Esta maravillosa charla que nos ha dado esta tarde y que nos ha emocionado. A mí me ha emocionado tanto que ha habido momentos que casi no podía ni respirar de la verdadera emoción que nos ha transmitido. Así que enhorabuena porque es usted extraordinaria y como siempre magnífica. Usted es una exagerada, como mi amigo Santiago, pero se lo agradezco mucho. Son las palabras las que llenan el alma, tan importantes. Gracias de verdad. Gracias. No solamente las palabras, sino cómo lo transmites. Lo vivo, ya lo sabéis. Y siempre, cuando hablo de algo, tengo que hablar de algo que me interese, que me guste, que me apasione, para intentar transmitirles esa pasión, que es lo que realmente crea ese ámbito de comunicación basado en las sensaciones, en los sentimientos, en el afecto y en la emoción. A ustedes. A raíz de eso que acaba de decir, ¿cree usted que el mundo, la sociedad está falto de lírica? Mire, yo soy una vieja
y cualquier opinión mía se puede interpretar mal. Yo lucho para transmitir esto, y también le diré que siempre que tengo un auditorio delante, aunque sean niños o sean adolescentes, consigo transmitirles la emoción, porque los seres humanos no hemos cambiado. Lo que pasa es que los estímulos que tienen y lo que les rodean a veces les crean pozos, eso sí. Pero por eso me gustó siempre tanto la enseñanza. Y cuando ahora me dicen, nos puedes hacer un zoom, aunque la pantalla, la verdad, es que es un medio muy malo de transmisión, pero lo hago en un intento de conquistar a alguien. Lo digo por la forma por la que había dicho antes, que todo el mundo escribe, cuenta historias, pero nadie expresa emociones. No. Sería un poco así, esa manera de escribir. En fin, hay que luchar. Yo siempre digo que el personaje que más admiro es el Quijote, que no se desanimó nunca y siguió luchando contra gigantes porque eran malos. Hay que seguir luchando contra gigantes y no perder nunca la esperanza. Si uno ha venido a este mundo es para ser útil a los demás. Yo siempre digo, todos van montados en el yo, y lo importante no es el yo, es el tú. No me extraña, porque fíjate que Picasso pintó increíblemente esa muerte, esos ángeles negros que llegaron, salieron del romancero, acabaron con su creador y luego acabaron con tantas personas. No me extraña que fuera un anticipo. Así es. A ti. Bueno, pues muchas gracias, profesora Rosa Navarro. Creo que las expresiones y el final de la charla es suficientemente expresiva del interés, de la pasión por su parte y después también de la emoción que transmite tanto a sus alumnos, o ha transmitido a sus alumnos, como en este caso tantas veces aquí en Castellón. Muchas gracias y no será la última. Muchísimas gracias.